Largo y cansado ha sido el debate entre periodistas y aficionados para discernir cuál ha sido el mejor portero mexicano de todos los tiempos. Después de muchos años, parece que el combate final se resume en dos nombres: Jorge Campos y Guillermo Ochoa. Es evidente que para una muy buena parte de los fanáticos al fútbol nacional, el nombre del Brody es un símbolo de respeto y casi reverencia, debido al alcanzado como portero del tricolor, aunque su carrera en clubes haya sido casi un cero a la izquierda, y su listado de errores bajo los tres palos es largo, muy largo. En contraparte se encuentra el rizado cancerbero, cuyos orígenes americanistas le marcaron con un profundo estigma de nacimiento, y sus pifias en la portería han sido tan marcadas como recordadas y recalcadas, ignorando un poco las situaciones en las que ha sido el salvador de sus equipos. Pero si hubo una temporada en la que Paco Memo se destacó por la titánica cantidad de goles recibidos, fue aquella en la que descendió en el fútbol español. Coladera, tronco, sin manos y muchos adjetivos se han sumado a las burlas que el nacido en Guadalajara ha recibido a lo largo de su carrera, algunas veces bien merecidas, pero otras no tanto. Para el video de hoy decidimos realizar un análisis cuantitativo, con imágenes crudas de los 90 minutos de todos sus partidos de aquella campaña, con el objetivo de descubrir cuántos de los goles que recibió Granada fueron culpa de Ochoa, cuántos fueron porque su zaga trabajó erróneamente, cuántos fueron inatajables, y en cuántos realmente el portero salvó al raquítico club español. De una vez te aviso que en este canal no dedicamos palabras para defender ni para atacar. Simplemente queremos descubrir con números y no con ideas preconcebidas si es que en esa temporada inolvidable, para mal, Ochoa fue un fantasma de la portería, como se repite y repite en voz de miles de personas. Dicho esto, comencemos. Cuando se habla de Francisco Guillermo Ochoa, solo hay de dos sopas: o alguien salta para protegerlo del odio, o las risotadas explotan de un momento a otro. El cancerbero demostró desde muy temprana edad sus enormes cualidades bajo los tres palos, ganándose la titularidad en el Club América, así como simpatizantes a raudales. Sin embargo, a lo largo de su trayectoria ha cometido muchos errores, unos menos y otros más desastrosos, pero que finalmente lo marcaron de por vida, además de atraerle innumerables detractores, la mayoría de ellos aficionados mexicanos, e incluso de la misma parcialidad azul crema. De 2004 a 2011 se hizo de un nombre no solo en América, sino en la selección mexicana, anotándose unos Juegos Olímpicos, una Copa América, algunas Copas Oro y 2 Mundiales, en donde no sumó ningún minuto. Tales credenciales llamaron la atención del fútbol francés, a donde recaló con el modesto Ajaccio, para luego brincar a España con el Málaga, y posteriormente al Granada, etapa que nos concierne y donde nos detendremos por un buen rato, ya que en su única temporada como rojiblanco se adjudicó 2 marcas francamente disruptivas. La primera como el portero más atajador, con 149 paradas, pero la otra como el más goleado de toda la historia del fútbol español, devorándose la friolera de 82 anotaciones en 39 partidos, una brutalidad. Tal disyuntiva originó una ola de comentarios, descalificando al portero mexicano, tachándolo de inflado, sobrevalorado, muerto y muchos más. También hubo quien salió a defenderlo, argumentando que todo era consecuencia de la fragilidad defensiva de tan disminuido equipo en un torneo de élite, y que él solo hacía lo mejor posible, respondiendo a cuanto peligro tocaba su puerta. En virtud de esta paradoja deportiva, nos dimos a la tarea de investigar con lupa, partido a partido, la temporada 2016-2017 de la Liga Española, para averiguar qué tanta culpa tuvo Memo en el naufragio granadista, descendiendo matemáticamente en la antepenúltima jornada. Después de un meteórico ascenso en los inicios de su carrera, a Ochoa le llovieron las novias para brincar al fútbol europeo, como el Fulham y el Newcastle en 2010, solo que las águilas pedían las perlas de la Virgen, como siempre. Así que los interesados subían sin garantía alguna sobre su compra, o siquiera una referencia de algún portero azteca exitoso en el viejo continente, pues nadie jamás que jugara con las manos lo había hecho antes. Durante junio de 2011, Guillermo terminó contrato con América y quedó libre para enlazarse con cualquiera, por lo que se apalabró con el Paris Saint-Germain. Firmaría su contrato después de participar con la selección mexicana en la Copa Oro, y se convertiría así en el primer portero mexicano de todos los tiempos en cumplir el sueño de jugar en Europa. Por desgracia, el 10 de junio, un día después de que México goleara a Cuba 5-0 en Charlotte, un control antidopaje encontró positivos por clenbuterol a 5 tricolores: Ciña, Edgar Dueñas, Jovit Bermúdez, Maza Rodríguez y Guillermo Ochoa. La Femex-Foot aseguró que los implicados se intoxicaron por una ingesta de carne contaminada durante la concentración del representativo nacional, por lo que no habrá consecuencias que lamentar. Únicamente habrá que aguardar por los contraanálisis para sustentar el dopaje involuntario.
Con un tiempo de espera de 30 días, más los que precisara el dictamen, el club parisino prescindió de Guillermo y mejor contrató a Salvatore Sirigu. Yo ya tenía palabrado irme al París a firmar el contrato, pero en ese momento yo tenía que estar con la selección, que jugábamos una Copa Oro, y me dijeron, ¿sabes qué? Pues terminando la Copa Oro, viajas para acá y exámenes médicos, y todo. Y durante el primer partido de Copa Oro lo juego, hay doping, y pasa lo del tema del clenbuterol. Salimos 5, porque en ese lapso, que es verano, que es la época de contrataciones, pues llega el punto en que París me dice, ok, a ver, que estás positivo, solucionalo y te vienes. Pues ahí, y París se cansó de esperar, me dice, ¿sabes qué? Ya no podemos esperar más. Y terminaron contratando a Sirigu, el italiano. Para ellos fichar a Memo era un riesgo que no podían tomar. Todavía no le pertenecían a los cataríes y no estaban para aventar la manteca al techo y pagar el salario de un jugador que podía irse a la congeladora por un mínimo de 2 años, en caso de señalársele culpable. El viaje europeo para el meta mexicano parecía evaporarse con el correr de los días. Sin embargo, apareció el modesto Ajaccio de Alain Orzón, entonces presidente del Club Corso, que lo firmó sin importarle la resolución de la Agencia Mundial Antidopaje. Yo te quiero con clenbuterol o sin clenbuterol. Si sales negativo, pues a jugar. Si sales positivo, yo voy a pelear contigo. Voy a meter abogados, vamos a discutirlo y voy a estar atrás de ti. Soltó Orzón en un hotel del aeropuerto de Marsella antes de amarrar al joven azteca. El 13 de octubre, Ochoa fue absuelto y rápidamente se convirtió en un emblema de la institución rojiblanca. Y además de ser vital para que se mantuviera 3 temporadas consecutivas en Primera División, durante su primera campaña fue elegido el segundo mejor guardameta de la liga, solo por debajo de Hugo Lloris. Caben destacar las 13 atajadas que le hizo al Olympique en 2011, un récord que continúa vigente y que en Francia recuerdan continuamente, sobre todo cuando el Ajaccio enfrenta a los grandes de la Ligue 1. Tras participar de 116 encuentros con los Osos, con quienes descendió en abril de 2014, François saltó al fútbol de España para enrolarse con el Málaga. Claramente la peor decisión deportiva en la trayectoria del jalisciense, pues viviría a la sombra del camerunés Carlos Kameni, a pesar de que venía a disputar una espectacular Copa del Mundo en Brasil. En sus 2 únicos años con el Club Boquerón, Ochoa disputó apenas 19 partidos, 8 de ellos en la Copa del Rey y el resto en el torneo doméstico. Pese a cerrar la 2015-2016 como titular, para la 16-17 Guillermo cambió de aires y buscando un equipo donde fuera el portero número 1, se vinculó con el rival histórico del Málaga, el sumamente discreto Granada de Paco Gémez. La cesión fue por 1 año, el mismo que le quedaba de contrato con los Boquerones. Ochoa debutó con el Granada enfrentando al Villarreal 2 meses después de aquel fatídico 18 de junio en el que se empachó 7 goles de la Roja durante los cuartos de final de la Copa América Centenario. Apenas arrancó la contienda en los Cármenes, Paco Memo se abalanzó por abajo, impidiendo al punterazo de Pato colarse en su red. Durante el resto del primer tiempo, su chamba se limitó a jugar con los pies, y ya en el segundo seguía con lo mismo, hasta que aventó la milagrosa, porque el disparo de Soriano dio en el poste y para afuera. Al 6-1, Samo Castillejo le dio la bienvenida al Valle Tricolor, quien sacó del fondo su primero de 80, una vez que el ex Boquerón impactó un suntuoso libre directo, que sacudió la red tras acariciar el poste. No obstante, la ventaja amarilla no perduró, pues una vez que Ochoa le atajó a Sansone en 2 tiempos, Ezequiel Ponce aprovechó las facilidades de la saga y colocó el 1-1 definitivo, luego de jugarse un balón en corto desde la punta de la derecha. Antes del pitido final, el cancerbero rojiblanco continuó desenvolviéndose como un líbero más, y tras agotarse el cronómetro, su equipo registró el primer punto, uno que los ubicó en el 13º puesto de la clasificación, el mejor ranking de los nazaríes durante toda la temporada. Ante Las Palmas la cosa empezó calientita, y el de los Rizos jugó bien su área apagando el fuego que Nabil quería propagar a la buchaca. Rebasado el 10, Paco Memo recepcionó endeble, pero al final recompuso, reventándola antes de que el Ibaja le afanara el mandado, y al 22 no se venció frente al croata, quien se llevó la preventiva, tratando de engañar al Trencillas, que no le compró en el mercado del área. Por desgracia, poco después, la parcialidad rojiblanca fue víctima del pésimo doble fildeo de Gabriel Silva, dejándose la muerta a Nabil El Zar, quien con un derechazo a placer subió el primero en el Gran Canaria. Más allá del 30, la propia saga nazarí complicó su centinela, pero no pasó a mayores. Lo mismo que con Vicente Gómez, cuando no pudo superar el achique del embajador mexicano en Andalucía, uno que segundos después manoteó magistral el tiro cruzado del palmero franco-marroquí. Antes del intermedio, Jeremy Boga lo emparejó con un derechazo fulminante, que se introdujo por la base del poste derecho de Javi Varas. Mas el gol del franco-marfileño fue el único aceptable del Granada aquel 28 de agosto, porque en adelante todo fue un desastre, empezando por la línea defensiva.
Tan pronto inició el complemento, a Memo lo pusieron a jugar con los pies y salió avante. Lo mismo que al 50, cuando con su despeje provocó que Castellano echara por encima una manifiesta de gol. Tristemente, durante un contragolpe canario, Ochoa no midió bien el centro y se quedó corto en la descolgada, regalando su primera pifia de la temporada para el tanto del Príncipe Boateng, que muy fácil le ganó por elevación para el 2-1 momentáneo. Entrados en la escena del 60, el 13 granadista recostó para su izquierda, enviando a tiro de esquina el libre directo de Jonathan Viera, quien más tarde comandó la contra, donde cayó el 3-1. Cerca del 70, el hecho en Canaria acarreó hasta 3/4 e inteligente soltó para el Zar, que solo con su alma entró al rectángulo y con una linda cuchara dejó fuera de la ecuación al protagonista de este video. Tras rever la repetición, se podrá decir que Ochoa tardó, o tal vez no, en achicarla a Nabil, mismo que aprovechó un mal fildeo rojiblanco en medio campo para asistir a Mon y cascar el cuarto sobre el portero mexicano. Una mano de este último evitó el quinto amarillo, por eso el 75. Sin embargo, luego de jugar el área excepcionalmente, sus acartonados mediocampistas regalaron otra contra para la segunda asistencia de Viera, quien hizo suya el área y luego hizo famoso a Ezequiel Araujo. Todavía en el añadido, el tapatío salvó a su equipo del sexto en contra y segundos después acabó el partido. Después del parón por la fecha FIFA, en la que el rizado guardameta y la selección mexicana vencieron 3-1 a El Salvador e igualaron a ceros con Honduras por las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, el equipo de Gemes recibió al Eibar, que venía de ganarle a Valencia, y los armeros avisaron primero, pero el cabezazo de Luna fue directo al mono. Así el riesgo dejó a su equipo con uno menos desde muy temprano. Sin embargo, la desventaja numérica fue ínfima, ya que tras ver al emisario azteca presionar la intentona de Rubén Peña, Pedro León sacó un Flaubert lejano, que antes de llegar a nuestro prota hizo un raro y se incrustó para abrir la cuenta. La segunda complacencia, del que nunca le pudo tumbar el puesto a Camén. Saltamos a la segunda mitad, donde el Granada se volcó al frente, pero por X o Y excedimos el 60 y no caía el empate. El portero mexicano se reivindicó del ridículo, con un doble paradón, posterior a un tiro de esquina, y luego lo perdonaron sus aficionados, viéndolo revolverse para quedarse con un cobro a balón parado de Fran Rico. Por eso el 70 la desgracia estuvo a punto de caer de nuevo sobre el mejor novato del fútbol mexicano en 2004, 2006 y 2007, más lo resolvió con un balonazo largo. 6 minutos más tarde la dicha del gol salpicó al rojiblanco, con la igualada de Kravets, e incluso durante la rebañadura estuvieron cerca de voltear el marcador. Por desgracia, cuando todo indicaba repartición de puntos, un balón perdido en medio campo al 90+4 originó el gol de Sergi, que con el interior y a un costado facturó la victoria del Eibar. La primera de muchas derrotas tontas de este Granada. Tras el revés en casa, los nazaríes pasaron lista en el Benito Villamarín para chocar con el conjunto bético, uno que presionaba las salidas rivales para provocar el error del adversario, como este infumable despeje del que fuera americanista. Aunque el pase de Silva tuvo mucho que ver, el gol con el que Carcela González adelantó a Granada fue de otro planeta. Y luego de mirar a Joaquín quedarse cerca, Alberto Bueno amplió la ventaja visitante tras recoger un balón desamparado en la frontera del área. Quien también se quedó desprotegido fue Paco Memo, que segundos después nada pudo hacer con el 2-1 de Alex Alegría, que a sus anchas metió un frentazo de gol, en gran medida por el pésimo marcaje de Frank Tabonú. La contienda siguió su curso y al 40 de Cates el mexicano se arrastró para evitar el empate. Luego casi se le viene la noche jugando con los pies y antes del refresco se hizo grande por abajo, sacándole a Rubén Castro. Se reanudó el fútbol y al 57 Ochoa ya se empleaba a fondo, tapándolo otra vez a Castro. Pero el Betis asomaba con tal fragor que le fue imposible contener el segundo de Alegría, toda vez que el cacereño se sirvió un café con leche en la cocina granadista. Tras una colaboración entre Poste y Paco Memo para impedir la voltereta, Ezequiel se perdió el de la ventaja nazarí, fallando desde la cal, mientras que el guardameta fosforescente cerró su actuación abrazando la facilita de Aiza Mandí al 94. Es preciso mencionar que a partir de esta fecha y hasta el final de la temporada, el Granada ya no abandonaría el sótano español, oscilando entre el último y el penúltimo lugar de la clasificación. Difícil tarea para los de Gemes mantener el invicto contra un Athletic que arrastraba 2 conquistas consecutivas. Y el campeón de la Conca Champions en 2005 lo supo al cuarto de hora, cuando Raúl García lo dejó helado con un escopetazo que besó el poste y a la cédula. Los leones acometían por todos lados, solo que el caño de Audrey sobre Silva y su posterior vendaval no bailaron la red, porque el jalisciense de 31 años se inclinó magnífico. Si nunca viste a Ochoa jugar con la cabeza, acá te lo presumo, anticipándose fuera del área. Y también te presento el gol del empate nazarí, siempre que Carcela González no perdonó a escasos metros de Kepa.
Las escuadras intercambiaron lados, y el derechazo de Audrich fue pan comido para el granadista más retrasado, pero el de García no tanto, aunque también salió airoso. Granada no jugaba mal, y hasta ese momento el empate era lo justo. Sin embargo, una desconcentración defensiva en un cobro desde el vértice sentenció la tercera derrota para el club fundado en 1931. La razón de este compilado respondió a la altura, rechazando el violento frentazo de San José, pero ya no pudo con el contrarremate de Laporte. En la última jugada del partido, el único en el campo vestido de azul abandonó su marco para ir en búsqueda del empate, solo que para su mala fortuna el servicio no fue el adecuado, y segundos después el Trencillas dijo no más patadas. Con el alicaído a la vez, que registraba una derrota y un empate en sus últimos 2 compromisos, se pronosticaba un resultado favorable para el Granada. Mas nada resultó como lo deliberaron, sumando su segunda derrota consecutiva, de 4 que iban a hilar. La primera tanda fue un remedo, una ofensa al fútbol, que nos obligó a brincar al segundo tiempo, donde tampoco pasaba nada, hasta que Camarasa rompió la monotonía, con un pase que Edgar no echó por la borda, finiquitando por un lado, del entonces sí, portero más goleado de la liga. El 2-0 local se cantó al 66, en una acción muy parecida al primer tanto, solo que ahora la asistencia fue con un latigazo que Camarasa convirtió en gol, bajo la complicidad de Ajmo, que sacó a relucir su falta de vocación defensiva. A Ibai Gómez le faltó de todo para vencer a François al 75, y aunque la visita recortó distancias con la contestona de Kravets, antes del chiflido final, Daverson Silva agujeró la puerta con un imposible para Paco Memo, después de recibir la bandeja de plata que Rubén Beso le sirvió al 94. Con 15 tantos en contra y solo 2 puntos de 18 posibles, producto de 2 empates y 4 derrotas, la directiva nazarí no tuvo más paciencia, rescindiendo el contrato de Paco Gemes, quien días más tarde se marchó muy triste para dirigir en el billetudo paraíso del fútbol mexicano. En su lugar quedó como interino Lluís Planagumá, quien entrenaba el Granada B y estaría a cargo del primer equipo hasta que el club encontrara un sustituto, así que se sentó en el banquillo frente a Leganés. Los primeros 45 en los Cármenes fueron infumables, tal como en Mendizorroza una semana antes, por lo que dimos nada que valiera la pena, hasta que por el bien de nuestras pupilas el colegiado silbó para ir al descanso. De regreso en la grama, los rojiblancos jugaron retrasado y su guardaballas por poco la lía, pero no hubo daños, y luego sin complicaciones cachó el testarazo de Miguel Ángel Guerrero. Pereira no supo aclarar a Cerantes cuando marcaba el 66, y para su mala suerte pagó con creces su falta de técnica, ya que posterior a 10 minutos un contragolpe en color verde y un débil manotazo de Ochoa concedieron el único gol del encuentro, que fue Szymanowski, el número 16 para la lista negra del golero, que en Francia impuso el récord de más atajadas en un solo partido. Finalmente, el 3 de octubre, la directiva rojiblanca anunció la llegada de Lucas Alcaraz para sacar del fondo al navío nazarí. Sin embargo, 2 semanas después, durante su presentación contra el Atlético de Madrid, él y sus hombres vivieron una de las tardes más negras de sus carreras, sobre todo Guillermo, que recibiría la goleada más abultada de toda la temporada en la Liga Española. La cosa empezó quimérica para los andaluces, que nunca habían ganado en el Calderón, yéndose adelante con la magnífica 1-2 de Isaac Cuenca sobre la frontal del área. El primer tiempo se hizo adulto, y el guardián azteca no tocó la pelota con las manos, sino hasta el 33, que leyó las intenciones de Correa, cercenándole por tierra con la extensión de su pata derecha. No obstante, 3 minutos más tarde titubeó con las manos, luego de un córner, y se la entregó en bandeja a Yannick Carrasco, quien lo acribilló para clavar las tablas, que no perduraron, pues al 45 el mismo belga sacó un tiro que rozó un granadista y venció al jalisciense, tomándola a contrapié. Para el segundo capítulo el guión fue casi el mismo que en los primeros 45, y Ochoa no tocó el cuero con los guantes, hasta que sacó de la red el hat-trick de Carrasco, luego de la faena por derecha de Antoine Griezmann. En un parpadeo cayó el cuarto colchonero, una vez que Felipe Luis se escurrió por izquierda y metió el centro. Aunque el de los chinos se tapó a Correa en primera instancia, nada pudo hacer para contener el contrarremate de Nico Gaitán. Por un buen rato el seleccionado azteca respiró tranquilo, e incluso atrapó en 2 tiempos un ensayo de Gaitán, quien minutos más tarde le dijo que sí al colchón tamaño king size que la saga le obsequió dentro del área, y sin premura selló su doblete, definiendo con un trayazo a la base del poste. Las celebraciones del Atleti por el Día de las Peñas no cesaron ni un poco, y al 85 el luminoso brilló el 6-1 parcial, cuando Angelito aprovechó las permisiones de la última línea nazarí, colocándola de gajos lo más alejado del piscinazo del meta visitante. Pero la desgracia para Memo no quedó en 6, sino en 7, ya que Thiago le dio carpetazo a la querella, empujando los 3 cuartos de gol que le obsequió Carrasco.
Vaya partidito para Paco Memo Ochoa. En el nada para nadie contra el Gijón de la fecha 9, por supuesto que no vamos a ahondar, aunque sí rescatamos cuando Paco Memo le marcó el alto a una buscona terrestre de Burgui y a otra de Douglas Pereira, ubicados ya en el segundo tiempo. Nada más ocurrió. Para la fecha 10, el colero de la General visitó Cataluña para probar su suerte con el tercero, que era el Barcelona de Messi y Neymar, del cual se pronosticaba un triunfo cómodo, lo que finalmente resultó sufrido. El portero examericanista intervino para proteger su valla hasta el 28 de tiempo corrido, que activó los imanes para quedarse con el remate de Umtiti. Luego voló para repeler un balazo del pistolero, y más nada pasó cerca de su marco en todo el primer lapso. Tras el puntapié inicial del segundo tiempo, los 82.900 espectadores que se dieron cita en el Camp Nou presenciaron el primer y único tanto del juego. Un masterclass de fútbol asociación entre Messi, Suárez, Neymar y Rafinha, quien finalizó la jugada con una chilena imposible para Memo. En adelante, y aunque el asedio blaugrana fue recalcitrante, el mexicano solo se vio exigido en dos oportunidades. Una frente a Neymar Jr., en un mano a mano donde el norteño le ganó al sudamericano formado en Santos. La segunda cuando le puso hielo a un cabezazo de Lucho Suárez, y San se acabó. Nuestro compatriota corrió con fortuna, recibiendo solo uno en contra de la MCN. El sábado 5 de noviembre se asomó en el calendario y las puertas de los Cármenes se abrieron para que el Granada enfrentara al Depor en un duelo directo por la permanencia. Los herculinos eran 17º y los granadistas últimos en el 20º escalón. Si Ochoa salió a cuadro más de 3 segundos durante los primeros 45 minutos, fue mucho tiempo. Gran parte del complemento sucedió lo mismo y únicamente fue requerido para tramitar a lateral un balón parado de Emre Cholak. Y para desgraciadamente sacar el gol número 25 en su red, Uche Ajo la perdió por arriba. Y ante una defensiva mal parada en el contragolpe, Paco pudo con la primera descarga, pero otorgó rechace y el belga simplemente la empujó al otro lado. Cuando la lluvia comenzó a caer, la Coruña iba a clavar el segundo. Sin embargo, el colegiado se inventó una posición indebida de Ryan Babel y el gol se quedó en el hubiera. Superando el 80, los rojiblancos se encontraron la paridad al tercer intento, luego de un córner por derecha. Y 3 minutos después, su cancerbero lo salvó de la derrota, levantando un muro ante la afrenta de Gama. Ver al Memo tan lejos de su área era poco habitual, pero al 84 se anticipó y la regaló. No obstante, resarció su error, agrandando la manopla ante el tiro violento de su tocayo deportivista. Durante el resto de la contienda, Granada tuvo para embolsarse los puntos, solo que sus efectivos al frente perdieron el tino y todo quedó entablado. Afortunadamente, a la semana siguiente, el elenco nazarí mantuvo el invicto, registrando su mejor racha hasta el momento, con un nuevo empate. Pero ahora en Mestalla contra un Valencia, que tampoco hallaba el norte en la brújula. El seleccionado tricolor entró en calor con un par de facilitas, aunque al 13 se le complicó la vaina, más se lanzó de bruces y se alejó el peligro. Rascando la media, una pared blanquinegra rompió la saga fosforescente, pero la astucia de François pesó más que el remate de Rodrigo, y pasó lo mismo con el frentazo de Nani. El Parque Kravets dejó escapar, por eso del 40 lo repuso al Chas antes del entretiempo. Eso cuando asistió a Carcela González para el primero del partido. Fugaz 1-0, ya que apenas corrió el complemento, la saga habilitó a Parejo, quien con una diagonal matona asistió para el bocajarro del ex Manchester United. Al 51, François Memé tapó un frentazo a Mansalva, pero en el rebote permitió el tanto de Moreno, mismo que no subió al marcador por fuera de juego, aunque algunos tendrán sus dudas. Otro manotazo suyo evitó el daño colateral de una caída de hoja, y posteriormente bajó del tendedero una amenaza por aire. Antes de marcharse todos a casa, el de la Perla Tapatía ensució el uniforme, negando a Bacali el tanto de los 3 puntos, y luego prendió un par de puñetazos redentores, uno al 85 y otro al 89, demostrando que su juego aéreo iba creciendo. Tras sumar 5 puntos en Mestalla, a Lucas y sus hombres les tocó visitar por segunda jornada consecutiva, bajándose embalaídos para responder a su obligación frente al Celta, que venía de perder el invicto con el Eibar. Hasta el 20 de todo era un día de campo para nuestro compatriota. Sin embargo, 2 minutos más tarde, un craso error de Beso durante un arribo por derecha puso arriba a los celestes, con el fusilamiento de Aspas sobre Ochoa, quien después de un rato se lo negó por debajo a Daniel Vaz. A quien ya no pudo detenerle fue a Bondonga. El delantero congolés nacido en Bélgica le puso la cereza al pastel, luego de una hermosa jugada colectiva, confeccionada por la artillería celtista. Se cambiaron las canchas en Pontevedra para ver un reversazo de Guillermo ante el intempestivo ardid del mago de Moaña.
que reventó el horizontal y posteriormente activó la magnetita, haciéndose con el frentazo de Gustavo Cabral. A Kravets se le fue una al 73, pero al 87 se puso guapo, recortando el trecho para su causa, con un robo en primera base. Sin embargo, el descuento fue una pura y 2 con sal, ya que tras una estirada fenomenal del protagonista de hoy sobre el disparo de Señé, Pape Jake firmó el 3-1 definitivo, culminando con pase a la red, otra gran jugada asociativa de sus compañeros. Tras la derrota, el conjunto rojo con blanco se enfocó en los 16avos de ida por la Copa del Rey, eliminándose con el Osasuna en un partido donde Ochoa Magaña saltó de titular, brindando seguridad atrás, frente a la ola de suplentes que Alcaraz envió a los Cármenes. Al final Granada se adelantó en la serie, con la solitaria Venus de John Toral, un golazo. Más allá del 5-1 que el Depor le propinó a la Real, quizás la fecha 14 de la 2016-2017 de la Liga Española no tenga por qué ser recordada. Sin embargo, para Ochoa y sus compañeros fue muy importante, ya que después de 1260 minutos, por fin supieron lo que es ganar 2 partidos al hilo. Además de sumar por primera vez de a 3 durante la 86ª edición del torneo ibérico. El Sevilla, que era segundo junto al Barça, visitó las Cármenes y el derbi andaluz inició movidito, pero no en los arcos, dándonos el 20 sin nada interesante para relatar. Pero las emociones se desbordaron 7 minutos después, cuando Andreas Pereira le sacó el néctar del gol al regate de Ajo, mostrando en la celebración una leyenda en apoyo al chapecoense brasileño, que días antes sufrió un terrible accidente aéreo que acabó con la vida de 19 de sus futbolistas. Memo seguía mostrando enormes mejorías en su juego por elevación, mas no fue solicitado con premura, sino hasta que brilló el 32, cortando un servicio malintencionado de Mariano, jugador al que más tarde le sacaron un gol cantado sobre la raya. Ya en la parte complementaria, Paco se puso vivo ganándole a Luciano Vieto en la dividida, y su central Lombán hizo lo mismo, pero del otro lado al 56, una vez que embarró la prolongación a primer poste del ucraniano. Por ahí del 73, Vieto se vio superado nuevamente por el gol nazarí, que con el pecho le mandó al banderín su amenazadora volea dentro del área, y posteriormente sacó un costado el long shot del Mudo Vázquez. En la recta final, el campeón con América en 2005 atajó una mano la tercera opción franca de descuento palangana, uno que llegó muy tarde durante los últimos segundos del añadido, cuando Ben Yedder intercambió por gol una falta en zona prohibida sobre su persona. Luego del silbatazo final, Granada durmió por primera vez fuera de la última posición y frente al Málaga en el derbi oriental de la fecha siguiente buscaría mantener la buena racha. Situación complicada, ya que los ex del mexicano hilaban una racha de 4 partidos sin perder. La escaramuza entre nazaríes y boquerones pasó entre azul y buenas noches, hasta que un zurdazo de Sandro despertó al Memo del letargo, reclinándose hacia su diestra y después evitando el tiro de esquina. Entrados en calor, la localía exprimió el bulevar derecho y por ahí se encaminaron hacia la victoria, toda vez que Rosales sirvió para el desolado testarazo de Nacho Camacho, para enmarcar con ébano la tremenda contención de Memo ante el mazazo de Villanueva, estampa muy parecida a la que le propinó a Neymar en Brasil 2014, pero esta con un bote bravo, aumentando la dificultad. Sin más para apuntar, avanzamos a la parte complementaria, donde salvando un combate cuerpo a cuerpo, que Guillermo le ganó a Juan Carr, el cabezazo con el que Kravets emparejó la contienda al 81, un rescate mexicano a reflejo puro, y otro más tirándose para la foto, más nada sucedió en la Rosaleda, sentenciándose la división de unidades, que dejaba a Granada en la penúltima posición, con 9 en la sumatoria. La encomienda de Alcaraz contra la Real de Carlitos Vela era la de mantener la buena racha. Sin embargo, la ventaja de estar en casa pesó muy poco, computando Granada su 9ª derrota de la campaña y las heridas 33 y 34 para el portero más ofendido de la liga. El capítulo inicial resultó de bostezo y tallón de ojos, sin llegadas ni porteros desquitando el sueldo, por lo que volteamos la página donde siquiera hubo goles. Los chururdines estrenaron el tanteador al 56, con un copetazo que nuestro antihéroe no alcanzó, por la ferocidad con la que John Bautista giró el cuello, y pellizcando el 70 cayó el segundo, que fue de Juanmi, a quien la saga se olvidó de marcar y toma, volea al fondo tras la penetración por derecha. Durante la media hora restante la casa no metió las manos, pero su portero sí, expulsando la de Yarramendi al 80, y segundos después estrujando la facilita de Vela. De nuevo para la Copa del Rey, el feudo de Alcaraz se paró en Pamplona para los 16avos de la vuelta. El lugar del norteamericano fue ocupado por el suplente Oyer Arazábal, quien concedió un doblete
y por ende la eliminación granadista. Sin sorpresas hasta aquí, ¿verdad? El primer duelo del 2017 para el 3 veces mundialista fue ante el Real Madrid en el Bernabéu, histórico escenario en el que tristemente se enjaretó no 1, ni 2, ni 3, ni 4, sino 5 goles. La capital española parecía no ser del agrado de Paco Mem, quien volvería a vivir un martirio en la ciudad que lo tiene todo, excepto playa. Luego del amoroso saludo con Keylor Navas y un espectacular mosaico para conmemorar el campeonato del mundo que consiguiera el Madrid en Japón, Cristiano Ronaldo le dio la bienvenida a una constelación de leyendas ganadoras del Balón de Oro, para luego presumirle al público su nuevo premio individual, antes de posar como todo un comandante, con los 4 que tenía hasta ese momento. Claramente el Granada no iba a poderse interponer en esta pachanga color merengue. El nervio de Ochoa empezó con este amargo intento de pase, y apenas al minuto 12 su saga perdió la pelota, regalándosela a Benzema. Isco recibió en el borde del área y batió al guardameta por abajo, dejándolo con cara de circunstancia. En este gol vaya que pudo hacer algo más. Su tarde negra no finalizó ahí, pues en un disparo sencillo de Luka Modric dejó rebote, aprovechado por un Karim que estaba en fuera de lugar, aunque para entonces el VAR no le podía salvar la chamba. De los 36 que habían perforado su red, este fue el quinto de su entera responsabilidad, así que el sol no era lo único que iba a molestarlo esa tarde. Marcelo celebró sus 10 años en el Real Madrid, barriendo la cancha con Tito, que se retorció como caracol en sal, mientras el balón volaba a la cabeza de Cristiano, quien remató a placer dentro del área chica, aplaudido por Figo, Owen y Ronaldo. Al 30 Ochoa finalmente logró atenazar una pelota, luego de la granizada de centros y goles que le habían hecho llegar. Después también logró amortiguar el disparo de Carvajal, ganando unos centavos de confianza. Esa misma que se deslizó por las cañerías del Bernabéu, cuando Modric hizo lo que quiso por derecha, y luego Tito volvió a demostrar todas sus carencias, dejando entrar a Isco para que hiciera su segundo del juego. Ochoa se empleó ahora sí correctamente, con un buen lance a su derecha, expulsándola del barbudo Alarcón. Toni Kroos la quería meter a la buchaca, aunque Paco Memo ya estaba curado de espanto. Ocurrió lo mismo al 43, cuando se recostó para evitar lo que iba a ser un golazo colectivo del Madrid. El bicho vio que estaba muy fácil, pero la machucó feo, y así nomás quedó la primera mitad. Apenas arrancaba la segunda cuando Benzema empalmó un zurdazo potente que provocó la mejor atajada de la tarde para Francisco Guillermo, quien luego la descolgó en un mal intento de James. A pesar de que la localía le bajó al ritmo, le bastó un centro cerrado, que tal vez pudo cortar Ochoa, pero el mayor culpable fue Ajo, quien abandonó por completo Casemiro, y así empujó el quinto bueno. Como en casi toda su carrera de claroscuros, Paco Memo reaccionó extraordinario para detener un punterazo de Benzema, aunque invalidado por fuera de juego. A 15 del final se anticipó en la chica CR7, que se enojó mucho porque no se la dieron antes. Ya con el 5-0 en las espaldas, sostener el intento del colombiano fue poca cosa. No obstante, el Balón de Oro zapateó en su dirección y volvió a atajar, pero también dio rebote, solo que esta vez no hubo un blanco para mandarla a guardar. Esa fue la última aparición del guardameta mexicano, que entregó uno de los peores partidos que ha jugado en el fútbol europeo. Después del fandango sufrido en el estadio madridista, los rojiblancos regresaron a casa para cobrarle factura a los Osasuna por la descalificación copera, además de ser un choque directo entre sotaneros y fuertes candidatos para perder la categoría. Los rojillos, que saltaron de verde a los Cármenes, pegaron primero con la bonita Diana de Oriol, que el ex Ajaxio solo engalanó más con su lance. Superado el cuarto de hora, le bajó la reja al fogonazo de bote bravo por parte de Sergio León, y previo al receso le repitió la dosis, resguardando correctamente su palo, como dicta el manual. De vuelta al ruedo, el Granada se tardó en empatarlo. Sin embargo, lo consiguieron al 69 con el afortunado contrarremate del ucraniano surgido del Dinamo de Kiev. Sobre el apartado del 70, Paco Memo rechazó bien con los puños y después impidió la caída de su equipo, batiéndose sensacional con las palmas, para la desgracia de Manuel Rivier. Con el punto obtenido, el club nazarí se mantuvo por quinta jornada consecutiva un escalón arriba del último. Y frente al Español de Diego Reyes, durante el fin de la primera vuelta, buscaría embolsarse los 3 para bajar al Gijón y alejarse del descenso. Spoiler alert, eso no pasó. José Antonio Reyes, que tristemente en 2019 perdiera la vida en un accidente de tránsito, abrió el ostión con un gol de madre mía, a apenas la mitad de la cuenta de los que estaba por recibir. El Memo, como le decían en España, recogió la de Jurado sin dificultades, y asimismo lo empató Pereira, cobrando por abajo un tiro libre directo despuesito del 20.
La fatalidad abrazó la visita con el bestial 1-2 de Pablo Piatti, que abatió al nacido un 13 de julio del 85, y Hernán Pérez estaba haciendo la grande, solo que el portero fluorescente le ganó por abajo. Al ex americanista casi le roban el mandado cuando la tenía en los pies, y lo mejor que le pasó a Granada fue el final del primer tiempo, aunque el segundo no fue precisamente como lo planearon, porque a los 3 minutos Marc Navarro convirtió un golazo para ponerse de pie. Gerard Moreno prendió bonito una caída de hoja, pero más lindo fue el gesto de Paco Memo, que con oficio recostó sin dar rebote, y luego con el cañonazo de López dio un masterclass de cómo sacar goles cantados. Por eso el 63 se estiró para enviar al banderín el tiro de Jurado, y en adelante no tuvo más chamba que participar con los pies y pocas veces con las manos. Que Granada volvió a perder, pero al menos la diferencia no fue tan amplia, gracias a la actuación de su portero. Inició la segunda vuelta y los de Alcaraz pagaron su visita a la Cerámica, donde también hubo duelo de mexicanos, Ochoa contra Dos Santos. No llegamos al 10 y el mejor alumno de Adolfo Ríos ya se había enmugrecido, arrastrándose para sacar el aviso de Trigueros. Luego con la mirada mandó a la madera el escopetazo de Sansone, pero tristemente al 42, Bruno no falló el recentro de Álvaro González, ante la débil marca de la Guardia Rojiblanca. Antes de salir a la charla técnica, el seleccionado tricolor evitó el 2-0 con una desviada espectacular, y de vuelta al quite le puso candado, luciéndose por abajo ante la frente de Roberto Soriano, que al 60 quiso nuevamente, aunque sin suerte. Pero tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, y al 73 se quebró, toda vez que González empujó un balón, perdido dentro del área. Es un cobro desde el vértice de la izquierda. Pese a que Villarreal tuvo sendas opciones para acrecentar la diferencia, sus chicharrones ya no tronaron, quedando todo en 2-0. Otros 3 puntos no alcanzados, que los hundieron en la última posición, con solo 10 unidades de 60 posibles. Apenas el segundo triunfo de Francisco Guillermo como granadista se dio el 6 de febrero contra Las Palmas, contienda sumamente ríspida, que no brindó emociones fuertes, sino hasta que Pereira metió un gol de otro partido al minuto 17. Quizá fueron los primeros 45 minutos más relajados hasta entonces para el cancerbero mexicano, pues no desquitó el sueldo sino hasta el 41, que se abalanzó para cachar el frentazo de Gómez, uno que a fin de cuentas se invalidó por fuera de lugar. Tal vez el poco ajetreo ocasionó que una pelota sencilla se convirtiera en un tiro de esquina, pero apenas comenzó la segunda parte se mandó una doble atajada. Otra gran acción para el anecdotario de jugadas tullidas, porque el colegiado marcó posición adelantada durante el contrarremate de Viera. Las Palmas no lo emparejó porque a GC no le dio la gana por ahí del 69. Luego porque al 80 Guillermo intuyó que el tiro del bichito iba por abajo de la cintura. Y encima porque al 90+2, el debutado por Ben Hacker se mandó un paradón de 3 puntos, negándole el gol a Tan. El triunfo sobre la Unión Deportiva fue muy importante para las aspiraciones nazarís de mantener la categoría. También se empezaba a hablar de don Guillermo Ochoa como un portero serio y de grandes hechuras. Sin duda que su presencia y seguridad bajo los 3 palos era de lo más rescatable en la triste empresa rojiblanca, lo que lamentablemente no fueron suficientes, porque la jornada siguiente el Eibar dio un duro golpe de autoridad y de realidad para un Granada que veía el descenso hasta en la sopa. La rebambaramba Nipurúa se apercibía desafortunada para Granada desde un principio. Al 10 el árbitro pitó una pena máxima muy rigorista, que el dorsal 13 no pudo adivinarle a Adrián, quien pellizcando el 20 atestiguó en primera fila el tremendo nivel del tapatío, negándole el gol con un leve rozón de su palma derecha. El pase de Pedro León para el 2-0 de Sergi fue una joya, y no se diga del tango con el que Henrich sacó a bailar a François Memé. Los armeros eran infinitamente superiores a los andaluces, que no soportaron más metralla, y al 50-2 ya tenían el tercero embuchacado, siempre que Ramis se llevó en un córner, ganando el primer palo para resolver cruzado segundo. Más tarde el canterano azulcrema protegió bien su poste, caso contrario a su saga, que hizo agua cuando goteaba el 62, permitiendo el 4-0 de Pedro, que a placer fletó al portero más goleado de la liga. Del 70 en adelante los muchachos de Alcaraz sacaron la casta y encajonaron a Eibar. Sin embargo el coraje no fue suficiente, y ni el de la honra cantó la afición nazarí. Pero eso sí, la razón de este video tuvo que aplicarse en serio cuando Arbilla soltó una descarga malintencionada, y más nada, a tratar de recomponer el camino para la próxima semana en otro derbi andaluz, ahora frente al Betis, uno que también volaba abajo, sumando 4 empates y una derrota en sus últimos 5 partidos. El sinodal ideal para triunfar y acercarse a zona de salvación. Empezó el fútbol en Los Cármenes y Rubén Castro pegó el primer aviso verde y blanco,
solo que un desvío de Héctor Hernández lo dejó en tiro de esquina. El cotejo lucía bastante parejo y no se veía por dónde se abría la llave, hasta que un error en el cinturón de Alex Alegría propició el 1-0 de Carcela González, quien se inmiscuyó dentro del área, para luego picotear sobre la salida de Adán. Recoger el servicio de Durmisi fue un trámite para Ochoa, lo mismo que para Héctor hurtarle a Mandí, quien se llevó las manos a la cabeza después de ver a Adrián Ramos agitar la red tras su testarazo casi en las narices del centinela bético. Consumida la media, el jalisciense descolgó la ropa del tendedero sin despeinarse. Y a quien no estuviera observando el partido le sería difícil asimilar que el penúltimo lugar estuviera goleando a una escuadra que le sacaba 17 puntos. Pues al 33 Andreas Pereira subió el tercero granadista, luego de contrarrematar el derechazo de Carcela. Sin que Memo arrugara el uniforme, llegó al descanso, y de vuelta al cuadrilátero el de los Caireles se la llevó relajado, levantando el tiro desviado de Castro. Posteriormente cerró los puños para alejar el peligro e iniciar la descolgada, con la que Ramos alcanzó doblete para el 4-0 momentáneo, ya que a falta de un cuarto de hora, Petros marcó el de la honría heliopolitana con una vistosa palomita, imposible para el nacido en la perla de Occidente. Como dato de color, aquel 17 de febrero fue histórico, porque por primera vez en la Liga Española un equipo saltaba con 11 hombres de diferentes nacionalidades, y ese fue el Granada. Tras probar las mieles de la victoria, por segunda ocasión en 23 jornadas, los rojiblancos visitaron San Mamés, donde buscarían sumar unidades, ya que un triunfo sobre Athletic y una derrota de Leganés los alejaba del descenso. Desafortunadamente nada salió según lo presupuestado, pues apenas el minutero señaló el 11, Memo fue víctima de Martín Ongla, quien la prendió en zona sensible, facilitando el gol de Sauceta a pase de Beñat, el 50º en contra del cancerbero mexicano. Aunque Carcela González igualó un luminoso 3 minutos después, con un tanto a 2 tiempos en la intimidad local, al 32 Guillermo fue apuñalado nuevamente por otro de sus compañeros, esta vez por Ingason, quien la retrasó muy comprometida, obligando un muy debatido juego peligroso, que el dubitativo Trencillas terminó por marcar, aunque también es probable que haya señalado foul técnico, por tomar con las manos un pase del mismo color. Acto seguido, Íñigo Leque impactó sabroso el pase de Susaeta y para adentro. 2-1 brilló la pizarra. Después del receso, la figura de este video no apareció mucho, sino hasta que cimbró una pierna, donde rebotó la intentona de Williams, y casi de inmediato en 2 movimientos se extinguió el fuego de Muniain. Para cerrar una noche por demás olvidable, al 69 el seleccionado tricolor se disfrazó de Undertaker, y una bola que parecía controlada, actuó con tibieza, consiguiéndole el 3-1 final a Mikel San José. Una verdadera pena, porque hasta ese momento lo había hecho fenomenal. Un minuto después, medio limpió su error, atajándole a Susaeta. Más de nada sirvió, porque su equipo perdió un partido crucial en la lucha por el no descenso. El rival en turno fue el Alavés de Mauricio Pellegrino, oncena que arrastraba 2 victorias al hilo, pero que en los Cármenes vendería cara a derrota, para llenar de ilusión a la parcialidad nazarí de mantener el estrato en primera división. No hubo alboroto en las áreas por un buen rato, aunque por fin al 17 Ochoa Magaña se agachó para tomar el escueto derechazo de Cataí, mientras que del otro lado Fernando Pacheco hizo lo mismo con la ráfaga de Ramos. El partido era muy cerrado, así que solo una genialidad podía cambiarle el rumbo, y esa fue de Guacaso, quien en la frontera del área la encajó sabroso de bote pronto, cincelando una bella efigie que fue a gritar cerca del banderín, al tiempo que su afición lo vitoreaba cual gol de campeonato. Sin más, brincamos al segundo episodio, donde el Memo abrazó con técnica el seco izquierdazo de Romero, caso contrario a Pacheco, que quiso, pero no pudo detener el zambombazo de Cuenca, que besó el metal y para adentro, cuando rondaba el 53. No obstante, una pésima marcación de la guardia local fue determinante para el descuento de Camarasa. Abandonado por sus chambelanes, el español acribilló a Ochoa, quien aguantó la primera descarga, más no el contrafuego que incendió su cabaña. Un periquete más tarde, nuestro paisano se asomó entre su barrera para adivinar y cercenar las intenciones de Romero. Posteriormente jugó con los puños, negociando un tiro de esquina, para finalmente quedar en deuda con el palo, una vez que Ibai le sacó pintura en su búsqueda por el empate. A instantes del silbatazo, François cachó un centro por izquierda, y tras sentir un leve contacto peló la mazorca y sacó el colmillo, comiéndose los últimos segundos de juego. Con el cese de las acciones, Granada llegó a 19 puntos, ubicándose en la 18ª posición, aún en la demarcación de los próximos a marcharse del máximo circuito. Sin embargo, no todo estaba perdido. De vencer a Leganés en la siguiente fecha, sumarían 22 unidades, cifra suficiente para ahuyentar a los fantasmas de la segunda división.
decir verdad, los pepineros fueron más que los rojiblancos durante todo el primer tiempo y parte del complementario, solo que no hallaron la forma de menear la malla contraria, en gran medida por el guardaballas granadista, que al 29 se arrastró para impedir el gol de Guerrero, y al 42 le sacó a Ciobas, aunque después el referee invalidó la jugada. Ya en el 2-2, a El Char le faltó un poquito de gracia y otra cosita para doblegar al golero norteamericano. Y al 73 los fotógrafos sonrieron capturando el lance con el que Guillermo atrapó el ensayo de Darwin Machís. La transmisión española contaba 13 disparos a puerta de Leganés, por ninguno de Granada. Y aunque muchas veces la estadística no pesa en el fútbol, acá solo advertía que la casa tenía mayores posibilidades de quedarse con los puntos. Y así sucedió, pues un pase fallido imperdonable en 3/4 dio pie a la contra para el tanto a puertas abiertas de Machís, jugador que curiosamente pertenecía al conjunto nazarí y que pidió disculpas sin celebrar uno de los goles que terminarían por hundir al equipo dueño de su carta. A 3 del final, Paco Memo salvó a los suyos del 2-0. Y tras gastarse los últimos instantes, el Granada se convirtió en el peor visitante de la liga. El 11 de marzo, el plantel del Cholo Simeone pagó su visita a Los Cármenes, donde presenciamos una puesta en escena muy parecida a la celebrada en Buterqué una semana atrás. Pese a la localía, los de Alcaraz actuaron como los sometidos jugando el empate. Situación comprensible, luego del 7-1 de la primera vuelta, no olvidar. Por su parte, los colchoneros le hicieron de dominadores, aunque la conquista de los puntos la hallaron muy de noche. El subcampeón de Europa le remataba a Ochoa de cabeza. Arremetían por las bandas, con centros, tiros de media distancia, más servicios al área y uno que otro latigazo, pero nada inquietó más al mexicano que un hoyazo de Gaitán en el segundo tiempo, obligándolo a tenderse de pronto y a reincorporarse con urgencia para desviar el contrarremate de Carrasco. En el 66, el que fuera banca de Óscar Pérez en Sudáfrica 2010 le cerró el changarro a Coque y luego jugó bien su área, anticipándose a Griezmann. La maniobra de Francisco sobre el corto, pero potente chute de Carrasco es memorable. Sin embargo, su capacidad de reacción no le alcanzó y al 84 nada pudo hacer para impedir el cuero a la tela tras el solitario tupé del Principito en el confesionario blanquirrojo. Nuestro desgastadísimo protagonista no bajó la guardia y a Correa también le dijo que no, luego de soltar una metralla dentro del área. Ya en la última jugada visitó la cocina rival, pero ni cerca estuvo de hacer contacto, yéndose todo al garete. En el Molinón, los de Alcaraz empezaron bravos, aproximándose un par de veces, e incluso les anularon a una diana por un recargón de Ingason mientras remataba en un tiro de esquina. Ochoa sobrevoló su área con maestría, cortando una buscona que pretendía a Carlos Carmona. Y luego, si la individual de Burgui fue estupenda, el desvío del golero azteca fue todavía mejor, enviándola al córner con los dedos. Segundos después, y sabiendo lo que se jugaba, activó los alerones para llegar al cabezazo de Clau Babán. Ochoa ha volado. Ochoa, Rubén Uría ha volado para sacar esa pelota. No, vaya paradón, pero es una parada tremenda de reflejos. Fíjate que muelles en las piernas Ochoa para saltar. Y posteriormente todos nos rendimos a sus pies, viéndole sacar una importante a Víctor Rodríguez, porque las de Babán, Burgui y Carmona fueron un flan. El Gijón se apoderó de la pelota y al 37 no tomó la delantera porque Memo hizo pacto con el diablo, sino cómo explicar la que le frustró a Rodríguez. Ya con el segundo tiempo en juego, los nazaríes repitieron volcándose al frente durante los primeros pasajes, recibiendo su recompensa a los tempranos 5 minutos, una vez que Ingason intercambió por gol el centro de Pereira. Malaventuradamente, 9 minutos más tarde, la saga andaluz fue superada por las espaldas en un balón largo, mismo que Traoré envió al fondo tras el imposible de fallar la de Burgui. Por increíble que parezca, al Gijón le bastaron 4 minutos para darle la vuelta al marcador. Primero Babán, otro ex de Granada, puso por delante a su equipo, cabeceando en las pestañas de Guillermo. Y luego en un desdoble al 66, el mallorquín Carmona firmó el 3-1 definitivo. La renta pudo ser más cara para la visita, pero el ex del Málaga estropeó las pretensiones de Burgui al 78, las de Traoré de penal 4 minutos después, y las de nadie más, porque al 93 terminó el suplicio granadista. Lo tiró y se lo adivinó Ochoa, que por cierto, estaría bien la lectura de empezar a pensar qué podía haber sido del Granada en este encuentro de no ser por Ochoa, ¿no? Porque ha salvado 2 mano a mano, un cabezazo que era medio gol y luego ahora para un penalti. Y con todo eso, su equipo ha encajado 3. El 2 de abril fue otro fin de semana muy oscuro, en el que al equipo del Wuhan DDMC Football Club Management le tocó bailar con la más fea, y ese fue un culé de nombre Barcelona, que sin Messi e Iniesta goleó al anfitrión.
Cumplidor como casi siempre, el Memo lo inició bien, imponiéndose una dividida a Lucho Suárez. También contuvo un disparo de Neymar y posteriormente se convirtió en factor para terminar el primer episodio con la canasta vacía, deteniéndole en 2 ocasiones seguidas al pistolero uruguayo del conjunto blaugrana y otra más al 34, cuando quiso al nivel del alfombrado. Impresionante lo del portero mexicano. Luis Suárez, ahí está como siempre protegiendo a Suárez, otra vez Ochoa, otra vez devuelve a salvar al Granada. Ochoa, que está teniendo uno de esos partidos que le hicieron famoso con México en aquella fase final. Lo está parando todo el portero del Granada. La de Neymar al 44 era fuera de juego, pero de cualquier modo el de los rizos hidratados se desenvolvió con prestancia, misma que le faltó segundos más tarde, cuando se amarró en la salida, permitiendo la paja del mordelón sudamericano. Apenas comenzó el complemento, nuestro objeto de estudio se inclinó para la derecha, negándole la dicha a Paco Alcácer, y por su parte Saunier se comió a Messi un chisguete más tarde, confeccionando tremenda jugada para el empate de Boga. Paradójicamente, Granada fue a menos tras el gol obtenido, y aprovechando las complacencias de la salvaguardia nazarí, Suárez cubrió la redonda para asistir al Alcácer, quien colgó la voltereta. Una mano del meta de 31 años echó por encima un aviso de Iván Rakitic, mientras que pasado el 80, Ajo dejó en desventaja numérica a sus compañeros, quienes lo sufrieron casi al instante con el 3-1 del croata. Un cruzado imparable para el portero fiel al número 13. A 5 del 90, Paco sacó las papas del fuego a un adormilado Lombán, pero ya en el añadido le fue imposible siquiera rozar el sencillo de Neymar, tras el haste famoso de su tocayo Alcácer. Como 19º de la general, el Granada ocupaba hacer más de 8 puntos en las próximas 9 jornadas, y que Leganés, Málaga y La Coruña sumaran lo menos posible para mantener vivas las esperanzas de quedarse en primera. Curiosamente, el adversario en turno fue el Depor. Sin embargo, en Riazor se dio un bodrio de partido, donde lo más destacado fue, sin duda, Francisco Guillermo Ochoa Magaña, quien aquel 5 de abril intervino en varias ocasiones para dejar imbatido su marco, incluido un penal, su segundo en España. Acostumbrado al ajetreo, arrancó temprano, tirándose por el zurdazo de Emery Colac, y luego de un rato totote de nada que lo turbase en serio, volvió a mostrar su calidad bajo los 3 palos, hasta el 63, cuando con un palmeo de voleibol combina un tiro de esquina, que no se jugó porque el colegiado dijo que la bola abandonó antes el terreno. El momento cumbre del cancerbero con la banda en la cabeza llegó al 77, justo cuando le tapó a Borges desde los 11 pasos, aunque en honor a la verdad el cobro del costarricense fue muy malo, y sin más que destacar, se concretó la división de unidades. Una inservible para los rojiblancos, ya no lo sabían, pero fue su último punto de la temporada, y el descenso sería inminente, porque en adelante computaron 8 resbalones consecutivos, el hilo de derrotas más abultado de toda la competición, otro récord negativo para Memo y sus compañeros. Cuatro días más tarde, el nuevo Las Cármenes se atiborró con la ilusión de ver triunfar a los suyos frente al Valencia, y sumar esos 3 que los dejaran a 4 del Leganés, que estancado en 27 se mantenía a salvo. Pasaron más de 15 minutos de aburrimiento absoluto, pero la espera valió la pena cuando cerca del 20 Simone Sasa remetió un testarazo picado inatajable para el portero que tú me digas. Mal y de malas para la casa, solo 120 segundos le bastaron al italiano para cascar el segundo de la tarde, contestando al cable de Santi Mina con barrida a la red, acción donde el de los chinos fue un espectador más, así como su raquítica saga durante toda la campaña. Se apresuraba la media de coñazos cuando el ex atacante de la Juve estuvo cerca del triplete, solo que François lo bajó de su nube con el guantelete, aunque al regresar de vestidores Mina se la aplicó, profanando su pórtico tras una extraordinaria treta de Soler, que dejó solo al entonces juvenil de 21 años. Por respeto a su afición, que pagó un boleto para ver al penúltimo lugar, el conjunto susodicho no se marchó con las manos vacías, y al 60+5 convirtieron el de la honra, gracias al rinconero exquisito Ezequiel Ponce. Durante el resto de la contienda, al que le dicen inflado e impulsado por Televisa, dio muestras de que estaba a la altura de cualquier fútbol de élite, una vez que al 78 le bloqueó a Munir, y luego se teletransportó para hacer lo mismo con la contradescarga de Soler, quien al rato quiso de lejos, mas obtuvo el mismo resultado. 24 horas después de la derrota, la directiva china, propiedad de Granada, anunciaba la destitución de Lucas Alcaraz y su cuerpo técnico, quienes al no brindar los resultados esperados, dejaron su lugar al agente del inglés Tony Adams, que hasta entonces fungía como director deportivo. El debut del histórico exjugador del Arsenal al frente de los rojiblancos fue el 16 de abril, enfrentando al Celta de Vigo,
donde la avalancha granadista continuaría decreciendo a gran velocidad, con destino a la división de ascenso. Con nada para destacar durante los primeros fragmentos en Andalucía, saltamos al minuto 23, donde el seleccionado tricolor optó por salir con la cabeza y no por dejarla entrar para tomarla con las manos, decisión que le costó su tanto 66 en contra, luego de que Josabet se adornara con una bella cuchara sobre su persona. Terrible error. Concluido el descanso, los gatilleros retornaron al cuadrilátero y de impresiones chispeantes no supo el respetable, sino hasta que Ingasson falló de cabeza con las puertas abiertas de par en par y Agbo reventó el travesaño. La misericordia del islandés y el infortunio del nigeriano tuvieron sus consecuencias, ya que al 73 un golazo del Chelo Díaz alteró los cartones para el 2-0 parcial, y tan solo 3 minutos más tarde, Claudio Benoit empujó el 3-0 zapatero, después de un balón astillado de Bongonda. En la senectud del encuentro, Ezequiel Ponce demostró por qué el Granada merecía descender, y unos instantes después de su garrafal hierro, la sociedad rojiblanca firmó su tercera jornada, sin acumular un solo punto. Luego de 2 semanas de jugar en calidad de local, el equipo de Mr. Arsenal salió de Los Cármenes para visitar el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, inmueble donde consiguieron su último triunfo a domicilio, hacía poco menos de un año. El resultado final, seguro ya te lo imaginas, y si no, te adelanto que al Memo le aplicaron su vacuna número 69, y cómo no, su respectivo refuerzo con la 70. Los palanganas perdonaron una al minuto 3, como para rescindir el contrato de Iborra. Más luego Ganso, que no jugaba desde enero, mojó segundos después, tras acompañarse con un Jovetic que antes hizo añicos a Gastón Silva. Ubicados en la escena del 20, el que posteriormente iría a jugar al fútbol belga, luego de vuelta a México, y finalmente recalaría en Italia, se empleó bestial para detener una tercia de oportunidades al argentino Correa. Primero fue por abajo utilizando los pies, luego el sevillano se la regaló de cabeza, y finalmente el 27 se tendió a 2 manos sobre su izquierdazo, en las limítrofes del confesionario. Sin nada más que ilustrar, pasamos a la parte complementaria, una donde Ganso bajó el doblete ganador, con un hit a la chambrita, gracias al apadrinamiento de Sarabia. En lo subsecuente, el equipo de Sampaoli pudo acrecentar su ventaja, pero se les acabó el parné para hacerse de más goles, al tiempo que el hispanoamericano se ponía el triplete del sudamericano, con un resguardo al 50 en punto, y otro par más sobre Iborra y Mariano, luego de 12 minutos. Ya cerca del final, el meta nazarí registró su cuarta salvada de gol, estirándose ante el cañón de Jovetic. La que el tapatío sacó al 86 no contó, pero estuvo de aquellas. Después hizo un recueste al 90, y sin más que añadir, bajaron el telón en el barrio Nervión. De vuelta en casa contra el ex equipo de Paco Memo, el Granada tenía la chance de abordar el penúltimo expreso rumbo a la salvación, pero simplemente no lo tomaron, apilando su cuarto desliz consecutivo, y los agravios 71 y 72 para el golero mexicano, ambos del mismo verdugo. Cuando el 7 relucía en el reloj, el paisano alzó la mano, evitando el júbilo de Nacho Camacho. Posteriormente descolgó la de Recio. Al 22 se deslizó para atajarle nuevamente al 14 Boquerón, y enseguida sacó el recogedor para guardarla de Keco Gaitán, quien después del 30 lo despabiló, obligándolo para rechazar a córner. En la recta final del primer tiempo, el Valle Nazarí la andaba liando en grande durante una salida, pero no hubo estragos que contar, pues estos llegarían en otro momento. No terminábamos de acomodar las reposaderas luego del intermedio, cuando Sandro Ramírez mancilló la puerta de Ochoa con un riflazo desde atrás de la sonrisa, todo gracias a un enclenque despeje de Ingasson y la inmejorable acomodadita de Luis Muñoz, un golazo. Durante el resto del complementario, los rojiblancos medio intentaron acercarse a la cueva de Camé, sin embargo nunca produjeron siquiera alguna de peligro inminente, y en el tiempo de reposición, gracias al terrorífico recorrido y manejo de perfiles de Ingasson, Sandro les clavó el segundo con una metralla en diagonal, imposible para Guillermo. Lo que también parecía inadmisible era que el Granada conservara la categoría, y contra la Real Sociedad de Carlitos Vela en la 35 solo había dado una sopa, ganar o ganar, pues con el empate o una derrota aseguraban su lugar en la desdeñada Liga de Plata. Con 12 puntos por jugarse, el equipo de Tony Adams requería sumarlos todos, es decir, llegar a 32 y esperar que Leganés y Gijón se estancaran en 30, máximo 31 unidades, prácticamente urgiendo un milagro para mantenerse con vida. Todo empezó tranquilo en Anoeta, por lo que no vimos al hombre que hoy nos ocupa tocarla con las manos, sino hasta el 40, que bajó una pelota del ropero, y desafortunadamente 5 minutos después, que sacó del fondo el sencillo a la red de Craquitos Vela. Para el segundo tiempo, el ex americanista tuvo unos 45 un poco más cargaditos. Al 55 se tendió para la foto,
cachando la del que algún día fue su compañero en selección. Y más tarde celebró con los suyos el fin de 270 minutos de sequía, cuando el Granada volvió a sacudir una reja con el cabezazo de Adrián Ramos, tras el preciso centro de Folquier. Quien también estuvo atinado en su zona fue el 13 fosforescente, cuando al disparo de Yarramendi le alcanzó a meter las manos, desviándolo hacia el horizontal, y luego achicó perfecto, provocando la errata de Oyarzábal. Ya en el apartado del 80, una floja persecución andaluz dio pauta al juego de pared, que culminó con el 2-1 de Juan, que Ochoa medio rascó, pero no sacó. El tiempo dio para ver al mexicano volar y enviar línea de fondo libre y directo de Sergio Canales, pero al terminar la contienda, su equipo firmó el descenso a segunda división. Así fue como Memo Ochoa se convirtió en el quinto mexicano en perder la categoría jugando en el fútbol español. Los otros fueron José Luis Borbolla con el Depor en el 45, Hugo Sánchez con el Rayo en el 94, Guardado también con La Coruña, pero en 2011, y Io dos Santos con el Mallorca, 2 años después. Tampoco hay que olvidar que nuestro protagonista sumaba su segundo descenso en Europa. Una verdadera lástima. El Granada era un muerto viviente que aún debía responder a 3 obligaciones más antes de partir. La primera de ellas era nada más que contra el futuro campeón, un Real Madrid al que retacó la canastilla con 4 goles a domicilio, al que paradójicamente la estadística lo enaltecía como el arquero más atajador de las 5 grandes ligas europeas. El 1-0 lo festejó James Rodríguez en los primeros suspiros, luego de la escabullida por derecha de Lucas Vázquez. No pasó mucho para ver al colombiano gritar su segundo gol con un frentazo a mansalva, sin que nadie lo persiguiera dentro del área, y justo a la media hora, Danilo hizo suyo el corredor, sirviendo sobre el último palmo para el 3-0 de Álvaro Morata. Romperredes, quien 5 minutos después prendió la estocada final tras un ataque fallido de local. Asensio acarreó la redonda y soltó para Morata, quien una vez dentro del área se puso el traje de luces, se despachó una faena y luego con la derecha prendió un imparable que tumbó el alambrado rojiblanco. El gol número 78 en contra del portero jalisciense, que antes del descanso le tapó bien a Vázquez, y ya luego lo de Casemiro fue como para descenderlo junto a Granada. En el complemento ya no hubo goles, mas no por eso faltaron las astucias de Francisco, cuando le puso hielo al testarazo de Sergio Ramos, al tiro de Lucas Vázquez, y finalmente a la llamarada de Benzema. La penúltima cartelera de la 16-17 anunciaba duelo de descendidos entre los Osasuna de Pamplona y el Granada de Andalucía. Los primeros habitaban el último sitio de la pelucera, mientras que los segundos lo veían desde arriba por un solo y mísero punto. Los rojillos jugaron con la ligera ventaja de ser locales y la aprovecharon muy bien, con sendas llegadas desde el inicio, aunque ninguna tan preocupante para François como la del 20, sobre el tiro centro de Roberto Torres, y la de Sergio León al 23, que desvió al banderín. Por desgracia, luego de jugarse el córner, un Mondragón sin escolta dentro del área le sacó provecho al paupérrimo juego de la gendarmería rojiblanca, fusilando el de los chinos, quien no tuvo reacción frente al bazucazo a corta distancia. Berenguer pretendía cascar el gol 80 en contra del Memo, sin embargo este se tiró conforme el manual, por lo que el 80º tendría que esperar, y mientras le vimos hacerse con la intentona de Torres y festejar el penúltimo tanto nazarí en el circuito dorado, en tanto que Adrián Ramos contestó con gol a un telefonazo de Pereira cuando se deslucía el 41. Las escuadras intercambiaron lados y el partido se fue sin ninguna acción que despertara del aburrimiento al guionista de este video, hasta que al 75, en una punta por derecha, Codro subió el 2-1 definitivo, contrarrematando en la zona de rigor la parada de Ochoa Magaña, luego del juego por elevación de Bujanovic. Finalmente, tras el hachazo de Sergio León sobre el portero nazarí, culminó la contienda, la 7ª derrota consecutiva de Granada, que de resbalar en la última jornada con el Español, rompería otro récord, el de la mayor seguidilla de derrotas en una sola temporada. El 19 de mayo brilló por ser la titularidad número 38 de Guillermo Ochoa, su última como granadista, en donde muy de madrugada le clavaron el 81 en contra, toda vez que su medio campo no respondió a la altura, permitiendo la incursión de Cuenca y el afortunado gol de Leonardo Baptistão. El 2-0 llegó en un santiamén 5 minutos después. No obstante, aunque fue un golazo de manufactura colectiva, la postrera cornada en contra del tapatío no debió subir al tanteador.
Esto por una posición indebida de Baptistao, quien luego de la cuchillada ensayó con un cocazo, solo que el cedido a préstamo por Málaga se tiró de la tercera para hacerlo sándwich y salir jugando con las manos. En la tanda del 20, Andrés Pereira convirtió el ahora sí último gol de Granada como equipo de primera división, y vaya que contrastó con la horrenda temporada de los nazaríes, ya que fue una hermosa comba que dejó sin oportunidad a Diego López, quien durante el resto del encuentro sería factor para que la casa se despidiera con derrota. Una vez observamos al chaval de la cartulina apoyar al rojiblanco y a otro par solicitando los guantes del Memo, este se estiró cuán largo es para desviar la saeta de Piatti, aunque luego la contrarrespuesta de su compañero en el tri no contó por sacar ventaja de su posición. El cancerbero mexicano no vio mayor acción durante todo el remanente que un par de diligencias con los pies y una intromisión al área enemiga durante la última del encuentro, pero al final pasó desapercibido, y así se terminó el desventurado romance del Granada con Guillermo Ochoa. Se acababa por fin la ennegrecida temporada del guardaballas azteca en Europa, una campaña en la que los goles indican que fue el peor portero de la liga con 82 en contra, el mayor número de ofensas que un portero ha recibido en toda la historia de la Liga Española. Sin embargo, colgarle esa incómoda etiqueta es tan injusto como asegurar que por su culpa descendió Granada, sobre todo considerando la raquítica suma de 30 golecitos que anotaron sus artilleros, ni la mitad de los que recibieron en contra. Eso aparte de sus enormes estadísticas, atajando bajo la madera. Si vamos a las cifras oficiales, de los 82 tantos recibidos en 38 partidos, Memo promedió 2.1 goles en contra cada 90 minutos y un total de 162 paradas, según los datos recogidos por el diario El País. Además de que le dispararon en 561 ocasiones, 254 portería, 168 fuera y 17 al poste. No obstante, en la redacción de este canal fuimos más allá y luego de escudriñar a detalle, como pudiste atestiguar en esta hora y cacho de video, llegamos a la conclusión de que de esas 162 paradas, realmente Ochoa solo evitó 100 goles que eran cantados, pero nos quisimos ver más estrictos y dejamos la cifra en 77, que fueron en las que realmente se esforzó en su máxima capacidad. Es decir, que si Francisco Guillermo Ochoa no hubiera atajado esa temporada para el Granada, el equipo podría haber recibido 150 goles, cual hubiera sido absurdo, por supuesto. También calculamos que el 70.7% de los tantos recibidos fueron errores puntuales de sus compañeros, lo que da un total de 58 dianas. Si no nos crees, te invito a volver a ver el video y analizar uno por uno. Puedes enviarme tus propios cálculos por Instagram si así lo deseas. 19.5% resultaron golazos, en los que François ni su enclenque Saga algo pudieron hacer, es decir, 16 de ellos. Y finalmente 8 fueron su culpa, y he aquí el recuento de ese 9.7%. En la fecha 1 contra Las Palmas, claramente. En la 3 enfrentando al Eibar. En la 8 cuando el Athletic les clavó 7. En la 17 ante el Madrid, cuando se destapó con 2 pifias en su peor presentación. Luego en la 24 cometió una frente al Athletic, otra más con el Barcelona en la 28, y finalmente en la 32 contra el Celta de Vigo. Todas y cada una de ellas ya las destacamos durante el resumen. Como pudiste notar, Guillermo Ochoa fue una pieza más de un equipo sumamente mal planeado, con un bailable de técnicos que parecía no tener fin, futbolistas realmente malos jugando en la primera división de España, y un gran número cedidos a otras instituciones que no pudieron aportar. Un club que acabó descendiendo, no por los malabares de su portero, sino por una serie de factores que se hicieron evidentes desde la primera jornada. E incluso algunos se mostraron apáticos y faltos de profesionalismo durante las últimas jornadas, como declaró el propio Ochoa para Marca al término de la campaña. ¿Y qué decir de la delantera? La peor de todo el campeonato español, con apenas 30 goles anotados. Así que aquí el menos culpable fue el cancerbero, según nuestra investigación. Si algo puede decirse del mexicano, es que definitivamente fue el mejor nazarí en toda la temporada. De no ser por él, la humillación granadista habría sido mayúscula, estruendosa, apocalíptica. Y aunque su experiencia fue tortuosa, le dejó muchas enseñanzas que lo catapultaron hacia nuevos horizontes. Al semestre siguiente se marchó a Lieja para levantar la Copa de Bélgica. Luego alzó con el Tri 2 Copas Oro. En 2018 hizo un mundial excepcional y en Qatar 2022, aunque fracasó junto con todo el equipo, se consagró como uno de los porteros más cumplidores del planeta, lo que le permitió ser traspasado a la Serie A sus 37 años. Pero ese es un capítulo futuro de leyendas del fútbol mexicano. Después de observar la jornada a jornada de esta campaña y ver los números, ¿sigues teniendo la misma opinión de Memo Ochoa? ¿Lo consideras un absoluto tronco o un extraordinario guardameta? ¿Cuál es tu top 3 de mejores porteros mexicanos de todos los tiempos?
Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y compártelo con todas y todos aquellos que desdeñan al 3 veces mundialista, para que puedan consolidar una opinión bien formada, a favor o en contra. También te invito a suscribirte al canal si aún no lo haces y a activar las notificaciones pulsando en la campanita. Así nos ayudas muchísimo para que más gente conozca nuestra labor periodística y continuemos narrando las mejores historias de leyendas del fútbol mexicano.